second, es directo en la calculadora. Y algo bien importante que les voy a dejar aquí bien claro, que también es importante que sepan los despejes, porque fíjense bien, en este problema ustedes tenían la incógnita en la parte de arriba y en el problema anterior que nosotros estuvimos despejando, la incógnita estaba en la parte de abajo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque luego aquí es donde se equivocan al momento de despejar. Les puse estos dos ejemplos. Y si despejan mal, el resultado va a estar incorrecto. Esto nada más es como ejemplo. Si nosotros tenemos tangente de 75 igual al opuesto sobre 87, como el 87 está dividiendo, lo pasamos multiplicando a tangente de 75 y la incógnita ya nos queda despejada. Entonces, por eso el procedimiento que hicimos aquí fue directo. Es multiplicar tangente de 75 por 87 y nos da 324. Ojo, esto es el procedimiento correcto del problema anterior. Pero ejemplificando para que vean que no es lo mismo y tienen que tener mucho cuidado en los despejes, depende de dónde esté la incógnita. Si nosotros hubiéramos tenido tangente de 75 que es igual al opuesto, pero que el opuesto lo hubiéramos conocido que vale 87. Perdón, aquí me equivoqué sobre la adyacente. Entonces, atención con esto. El dato que conocemos está en la parte de arriba. La incógnita queda en la parte de abajo. Entonces, aquí vean la diferencia de un procedimiento y otro. Esta incógnita pasa del otro lado multiplicando hasta tangente de 75. Y como tenemos que dejar sola esta incógnita y el tangente de 75 se está multiplicando con ella, la regresamos dividiendo. Entonces, ojo con eso. Cuando ustedes vayan a despejar una ecuación o sustituyan en las funciones, si la incógnita les queda arriba, el valor de abajo pasa del otro lado multiplicando y obtienen el resultado directo con la multiplicación. Pero, ¿qué pasa si la incógnita está en la parte de abajo? La mandan del otro lado multiplicando y la tangente del ángulo que tengan o el coseno o el seno del ángulo que tengan lo tenemos que regresar dividiendo al número que tienen del lado derecho. Hacen su división 87 entre tangente de 75 y si se fijan, el resultado aquí cambia, sería 23.31. Esto que les estoy explicando aquí es nada más para que vean la diferencia de un despeje y otro. ¿Cómo hay que despejar cuando la incógnita está arriba y cuando la incógnita está abajo? Entonces, ojo con eso, no es el mismo procedimiento. Para que cuando ustedes vayan a resolver problemas, identifiquen cuál va a ser el despeje correcto dependiendo de dónde esté su incógnita. ¿Ok? Entonces, aquí les voy a ejemplificar otro. Aquí nos dice, ¿cuál es la distancia del barco a la base del faro? Que sería del barco a la base del faro. ¿Qué tenemos que conocer primero? ¿Qué datos nos está dando el problema? El problema nos dice que aquí tenemos un ángulo de 30 grados. Entonces, respecto a este ángulo vamos a trabajar ahora bien. Respecto a este ángulo, ¿qué datos conocemos o qué otro dato nos dan? Si nos está pidiendo sacar valor de lado, recuerden que tenemos que conocer por fuerza un ángulo y un lado. ¿Los conocemos? Sí. Y ahora nada más hace falta identificar qué lado conocemos. Respecto al ángulo de 30 grados, ¿cuál es el cateto que conocemos? El opuesto que mide 7. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el problema? ¿Cuánto mide la base del barco al faro? Que sería de aquí hasta acá. Entonces, ¿qué lado es este de nuestro triángulo? La hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica nos involucra? Al cateto opuesto que ya conocemos y a la hipotenusa que no conocemos. Vamos a revisar aquí. De cajón, tangente no, porque no tiene nada que ver con hipotenusa. Aquí, coseno tampoco, porque no es como el problema de hace rato que nos daban el valor de los dos lados, si se acuerdan. En el problema de hace rato teníamos tanto cateto opuesto como cateto adyacente.
de cualquier lado de los ángulos que trabajaran. Por eso pudieron usar seno y coseno. Pero aquí ya no, muchachos, ojo con eso, porque aquí ya nada más respecto al ángulo que estamos trabajando conocemos el opuesto. ¿Y cuál función trigonométrica nos involucra? El opuesto y la hipotenusa que queremos conocer, pues el seno. Entonces sustituimos nuestra función. ¿Seno de cuál ángulo estamos trabajando? De 30 va a ser igual al cateto opuesto, que ¿cuánto vale? 7 sobre la hipotenusa, que es nuestra incógnita. Como la incógnita queda en la parte de abajo, está dividiendo, pasa multiplicando al seno de 30. El seno de 30 está multiplicando a la hipotenusa, pasa dividiendo para poder despejar hipotenusa. Y el resultado de aquí de la calculadora es directo. 7 entre sin de 30, porque es como nos aparece aquí. Nada más, ojo, depende de la función que sustituyan, pues ya presionan 5 o tal. Este es el procedimiento directo en una calculadora. Si tienen de la otra calculadora, nada más es poner 7 entre 30 sin y le dan igual y también les va a dar 14. Entonces, es muy sencillo utilizar las funciones trigonométricas. Al principio es como que ustedes entiendan que con cualquier función se obtienen los ángulos y nada más es para que lo corroboren, pero ya ahora en estas aplicaciones que vamos a ver, solamente tienen que sacar el valor que les piden con la función que ustedes quieran y que puedan utilizar respecto a lo que les pida el problema. Entonces, eso sería todo, muchachos. Y entonces, los ejercicios que hay que resolver solamente son estos dos. Ojo, solamente me tienen que sacar lo que les pide el problema. La altura del árbol, que en este caso sería esta, y aquí les pide cuánto debe de medir la escalera, que en este caso aquí faltó el dibujito de la escalera, pero si la vamos a inclinar respecto al ángulo de 30 grados, X pues sería la incógnita. Entonces hay que hacer esos ejercicios y espero que les haya quedado claro el tema.